Amén. ¿Cuántos gozosos? Amén. Bendito sea, ¿verdad, Yahweh, en esta tarde? Si escuchas por ahí hablar lo que es respecto al nombre, del nombre de Yahweh, acerca del nombre de Yahweh, estamos haciendo referencia acerca del nombre de nuestro Creador. Cuando hablamos acerca de Yahweh, estamos hablando acerca de Dios. Por el tiempo no voy a entrar mucho para hablar en los detalles, sino que podríamos ya darnos cuenta un poco más adelante, pero cada vez cuando tú y yo hablamos el nombre de Yahweh, estamos hablando, Dios viene a ser, vamos a llamarle de esta manera, Dios o Jehová viene a ser una transliteración del nombre de Yahweh. Si tú miras un poco más atrás en la historia, podemos darnos cuenta que debido a que el nombre de Yahweh no tenía, se le pensaba, vamos a llamarle de esta manera, que no tenía vocales, puesto que eran simplemente letras de lo que es el alefato o el alfabeto hebreo, desde la letra Aleph. Recordemos que el nombre de Yahweh se escribe con la letra Yod, Het, Bad, Hei, pero que simplemente son nombres y se pensaba que no había una manera correcta de poder pronunciar el nombre de Yahweh. Debido a ello, cuando fueron en su cautiverio por el pueblo babilónico y habitaron por 70 años, cuando ellos salieron de aquel lugar, decidieron ocultar el nombre de Yahweh, ya no llamaban Yahweh, debido a que el nombre, uno de los mandamientos, si tú recuerdas, dice que no tomaríamos el nombre de Yahweh nuestro Elohim en vano, porque él no tomaría por inocente. Y debido a que el pueblo había sido víctima de tanta burla debido en su cautiverio por los 70 años cuando ellos habitaron en el pueblo de Babilonia, y Daniel entendió, puedes leer el libro de Daniel y la oración de Daniel. Daniel entendió que las consecuencias de sus iniquidades los habían llevado a pasar todo ese tiempo, esos 70 años. Daniel lo entendió y vemos cómo Daniel en su oración pide perdón no solamente por él, sino por todo el pueblo, por haberse apartado, por haberse alejado de los caminos de Yahweh, y reconoce que lo que les había venido a ellos había sido producto de su propio mal o producto de su propio daño el haberse apartado de los mandamientos de Yahweh. Y cuando ellos salen de ese cautiverio de esos 70 años, una de las cosas que empieza el pueblo a hacer, ya no le llamaban el nombre de Yahweh, sino que empiezan a llamarle Adonai. Adonai de esta forma, y debido a que los traductores se pensaba que no había una manera correcta poderle de llamar, pero no era de esa forma, sino que cada letra, aún si tú vas y lees en el hebreo, está lo que es la letra hebrea, pero abajo son como tildes, o como lo que dice la palabra cuando Yeshua dijo, dice, porque ni una yod ni una tilde dejará de ser hasta que todo esto se cumpla. En Juan capítulo 5, Mateo capítulo 5, cuando empieza a declarar todas estas palabras, recordemos que dice ni una tilde ni una jota, dice dejará de ser hasta que todo esto se cumpla, pero entendiendo que Yeshua era una persona hebrea y su auditorio que él tenía enfrente eran personas hebreas, lo que Yeshua estaba dándoles a entender era ni una yod ni una tilde dejará de ser. ¿Cuáles son las yod y la tilde? La yod es la letra más pequeña de la lengua hebrea, del alefato hebreo, y las tildes son como esos pequeños puntitos abajo de cada letra que vienen a ser parte o vienen a ser utilizadas como parte de vocales para que pueda hacerse una parte de una oración. Por eso cuando ellos dejaron de pronunciar el nombre de Yahweh, se pensaba que no había una manera correcta de poder pronunciar el nombre de Yahweh, sino que era YHWH, por decirlo, el tetragramatón, una transliteración de ello. Y vemos cómo optaron por ponerle a las nombres de Yahweh. Recordemos que antes no existía la letra J, vino a ser introducida hasta el siglo XVI. Antes de la letra J venía a ser la letra Y. Se sustituyó, podríamos decir, para poder entender un poco más, lo que ya no estaría escrito con Y, sino que ahora estaría escrito con la letra J. Por decir, si vas a los manuscritos todavía más antiguos, puedes encontrarte aún en algunas Biblias que el nombre de Jeremías no aparece con Jeremías con J, sino aparece con Jeremías con I. Y después de ahí es donde se optó, pensando que no había una forma correcta o las vocales del nombre de Adonai, traducieron el nombre de Jehová. Hay algo otros que no le llaman Jehová, sino que le llaman Jehová. ¿Cuántos hemos escuchado hablar eso? Debido a esa traducción, por eso es que
En el Antiguo Testamento tú puedes mirar que aparece el nombre de Jehová, mas ya en el Nuevo Testamento ya no aparece el nombre de Jehová, sino que ahora aparece simplemente como Dios, haciéndonos una referencia que el nombre, podríamos tú y entender cuál es el nombre correcto de nuestro Creador o de nuestro Padre, es Yahweh. Si tú miras el nombre de Yeshua, carga en el nombre de Yeshua el nombre de la salvación de Yahweh, que es Yah, el nombre corto. La palabra Yah viene a ser el nombre corto de nuestro Padre Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso cuando tú y yo pronunciamos, ¿cuántos hemos escuchado hablar la palabra aleluya? Todos. Si yo preguntara qué significa aleluya, todos me responderían es alabemos a Dios o alabemos a Jehová, como podríamos decir en diferentes partes. Pero si tú miras la palabra aleluya, es una palabra hebrea que más correctamente no es aleluya, sino es aleluya. La palabra halel significa alabar y la palabra Yah, aleluya, es el nombre corto de nuestro Padre Yahweh, Yah. Por eso cuando tú y yo decimos aleluya o aleluya, estamos diciendo alabemos a quién, a Yahweh. Si tú miras aún dentro de esa parte aleluya, está escrito el nombre de Yahweh. Es el nombre corto de nuestro Creador, es el nombre de Yah. Así es como se le conoce. Por eso si tú miras aún en el libro de los Salmos o has tenido la oportunidad de ver, hay algunas partes donde dice alabemos a Jah y lo vas a encontrar Y-A-H. Y tú dices, bueno, ¿quién es Jah? La palabra más correcta es alabemos a Yah, porque recordemos que la J no vino a ser introducida hasta el siglo XVI. Anteriormente era el nombre de ¿qué? De Yah. ¿Cuánto estamos entendiendo un poquito? Amén. Si no, búscalo, indaga un poco, vayamos más allá y indaguemos nosotros mismos. Hay mucha información que tú y yo podemos sacar. Estoy hablando simplemente algo rápido para que podamos tener el conocimiento de ello. Por eso cuando hablamos el nombre de Yahweh, estamos hablando acerca del nombre de Dios. Amén. Vamos al libro de Génesis y vamos a guardar lugar allá en el libro de Génesis. ¿Por qué es importante que tú y yo podamos leer o que por qué es importante que tú y yo leamos la palabra de Yahweh? ¿Quién podría decir por qué es importante que tú y yo leamos la palabra de Yahweh? ¿Sabes? Número uno, ¿por qué es importante que tú y yo leamos y escudriñamos la palabra? Porque quien nos transforma es ¿quién? Yeshua. Lo que tú y yo somos, dice la palabra de Yahweh, dice Hebreos, no vayamos muy lejos, dice, porque la palabra de Yahweh es viva y eficaz, dice, y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta las coyunturas y discierne los pensamientos del corazón y da cada uno según sus obras. ¿Cuántos le hemos dicho? Hebreos 4:12. Una palabra muy citada. ¿Qué tú y yo podemos entender? Si tú y yo vemos, dice, porque la palabra de Yahweh, dice, o la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Si tú miras, no habla en término pasado, no habla en término futuro, sino que está hablando en ¿qué? Di conmigo, en el presente. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, su palabra tiene el poder de cambiar y de transformar la vida de una persona que se deja ser moldeada. Esa es la palabra. Dice, porque su palabra es viva. Todo lo que tú y yo encontramos en esta palabra tiene el poder de cambiar y de transformar la vida de una persona, de un ser humano. ¿Cuántos entendemos eso? Y eso es una realidad. ¿Por qué es importante que tú y yo leamos su palabra? Porque es Yeshua quien nos transforma, número uno, porque Él es el que nos cambia, que los cambios que se han visto en ti, en mí o en la vida de otra persona que ha venido a los pies de Él, esos cambios que tú y yo hemos mirado, esos cambios han sido producto de ¿quién? De Él, que ha cambiado y transformado la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos podemos decir amén por ello? Lo que tú y yo somos, no lo somos porque es nuestra autosuficiencia, no es ni nuestro intelecto, ni nuestra capacidad de poder cambiar de una persona a la que antes éramos, sino que aquel que ha traído un cambio verdadero y transformado la vida y el corazón de cada uno de nosotros, y lo que se puede ver y lo que ahora somos es producto por medio de Él, no por nosotros. ¿Cuántos decimos amén por ello? Nadie tiene la capacidad de cambiar por sí solo. Podemos adaptarnos, a modificar, si tú quieres, las cosas,
Pero el único que trae un cambio verdadero, ¿quién es? Es Él. Yo te puedo decir, hay gente que se puede abstener de algo. Hay gente que puede tener, la persona que tiene la inclinación a robar. ¿Quién es el único que puede cambiarlo? Él. Una persona puede tener, cuando tú y yo hablamos de una transformación, estamos hablando de un teshuvah y de un arrepentimiento genuino que proviene desde donde, desde nuestras vidas y desde lo más profundo de nuestros corazones. No es simplemente un mero arrepentimiento. Arrepentimiento, yo puedo mirar algo que se cae en la cartera de alguien o el dinero de alguien, pero yo puedo venir y poner mi pie sobre ese dinero. ¿Y quién vio? ¿Quién sabe? Pero tal vez si la persona voltea y miró que ese dinero se le cayó, va a decir, mire lo que se le cayó. Tuve un arrepentimiento. ¿Por qué vino ese arrepentimiento? Porque ya alguien me miró lo que estaba haciendo y por lo tanto digo, mira lo que se te cayó. Pero si alguien no me viera, tal vez no lo tuviera. Muchas veces así somos. Cuando el ser humano peca o hace cosas que no son agradables a Yahweh, muchas veces nos arrepentimos. Pero no es simplemente el arrepentirnos, sino es el tener un teshuvah, un arrepentimiento genuino en nuestras vidas, en nuestros corazones, que lo que yo soy ya no voy a hacer. Lo que el apóstol Pablo decía, dice, mas ya no vivo yo, sino ahora Yahshua que vive, ¿quién? En mí. Ya no somos nosotros, sino Él es en nosotros, o en la vida o el corazón de cada uno de nosotros. Es tener un arrepentimiento, un teshuvah verdaderamente genuino de nuestras acciones. Lo que pasó con la mujer samaritana, cuando Yeshua habló a la mujer samaritana y le dijo, mujer, dice, ¿dónde está tu marido? Dice Adón, dice, no tengo marido. Y luego Yeshua le dice, bien has dicho, dice, porque de los 5 que tienes, dice, ni uno es tu marido. Y va y sale esta mujer y dice, vengan y conozcan a aquel que me ha dicho, que me ha contado todo cuanto soy. Y fue y proclamó la palabra, lo que Yeshua le había mostrado. Pero una de las cosas que Yeshua le dijo a la mujer, le dijo, anda mujer, ve. ¿Y qué le dijo? Ve y peca más. Y luego regresa que aquí está la sangre mía. No le dijo así. Le dijo, anda mujer, ve y no peques más. Porque una vez que Él nos perdona, voltea con la persona que está a tu lado y dile, perdonados somos. Pero una vez que somos perdonados, hay cosas que tú y yo tenemos que hacer para podernos mantener en esa salvación que Él nos ha dado. ¿Cuántos decimos amén? La salvación, no me quiero desviar del tema del mensaje, pero la salvación es su gracia, su favor inmerecido. Nadie de nosotros éramos merecedores de esa salvación que Él trajo. Nadie de los que estamos aquí, por más bueno que yo haya podido ser, por más amable que yo haya podido ser con las personas, que no ofenda a nadie, que sea amoroso, que sea cariñoso, seamos como seamos, nadie era merecedor de ese favor y de esa gracia. Por eso es su favor inmerecido, es su gracia, es su rajen, su gesed. No éramos merecedores de ello. Por eso la palabra de Yahweh dice, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Puedo ser muy bueno, puedo ser de tal manera que puedo caer bien a toda la gente, pero sabes una cosa, todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Elohim. Por tanto tuvo que venir un Salvador y pagar un precio de sangre por la vida de cada uno de nosotros, que ese fue el favor inmerecido que tú y yo no merecíamos, que se nos entregó esa valiosa salvación que tú y yo tenemos. Pero nadie era merecedor de ello. ¿Cuántos entendemos eso? Su gracia es hasta ahí. Su gracia es algo que tú y yo no merecíamos y que Él lo hizo por nosotros. Salmos, el libro de los Salmos dice, porque costóse la redención del hombre, dice, y nadie puede pagar por ella. Yo como padre, yo no puedo pagar la salvación por mi hijo, ni tú por tu hijo, ni por tu hija, ni por tu familia. Nadie puede pagar por la salvación de nadie más. La salvación es individual en cada uno de nosotros. Puedo interceder, orar por las personas, puedo ponerme en la brecha por alguien, puedo hacer algo por alguien, puedo enseñarles la palabra a mis hijos, puedo enseñarle la palabra de Yahweh a mi familia, puedo enseñarles todo, pero tiene que venir
y primeramente una convicción ¿en quién? En sus vidas y en sus corazones. Por eso la palabra de Yahweh dice, porque aquel que cree, dice, con su corazón y le confiesa con su boca. Porque tiene que haber una confesar de cada quien, de cada uno de nosotros. ¿Cuánto estamos entendiendo eso? Por eso tú y yo podemos entender que la salvación es individual. Yo no puedo entregarle, puedo orar, puedo entregar el mensaje, no quiero que me malentiendas, puedo llevar el mensaje, pero es la decisión de quién, de cada uno. El regalo ya está ahí. Cuando alguien te da un regalo, ¿qué es lo que haces? Si yo me acercara y te dijera, ten hermano, un regalo, ¿qué sería lo más correcto? Gracias. Es un regalo, ya está ahí. Es un favor inmerecido. No éramos merecedores de ello, ya está ahí. Y ¿sabes qué es lo único que la gente, que la humanidad tiene que hacer? Es aceptar ese regalo y aceptarle a Él sobre su vida y su corazón. Porque el sacrificio ya fue pagado, ¿cuál? Por medio de Yeshua. La persona que está sin esperanza y sin Elohim en el mundo, lo único que necesita es conocer el mensaje y que ellos puedan tomar la decisión si aceptan esa salvación o no la aceptan. ¿Cuántos estamos entendiendo? El regalo, la salvación ya está ahí. No hay nada que tú y yo podamos hacer. Él ya pagó por ello. Él ya entregó esa salvación por nosotros. Simplemente tengo que aceptarle en mi vida y en mi corazón para que Él pueda morar en cada uno de nosotros. El mayor precio ya fue pagado y fue pagado con un alto precio de sangre. Por eso voltea con la persona que está a tu lado. Por eso la salvación que tú y yo tenemos es algo valioso. ¿Cuántos damos gracias al Padre por ello? Ya fue cubierto. ¿Y quién es el que nos transforma según a su imagen y a su semejanza? Sabes, no es la disciplina, no son nuestros cambios, nuestras actitudes lo que pueden cambiarnos, lo que pueden transformarnos. ¿Es quién? Es Yeshua. El Aleph, desde el principio recordemos quién es el Aleph. Yeshua dijo, porque yo soy el Aleph y el Tav. Pero ¿quién es el Aleph también de la misma manera? Yahweh, recordemos que la letra Aleph se divide, vamos a recordar un poco la clase pasada, ¿en cuántas partes se divide la letra Aleph? En 3. ¿Cuáles son esas 3 letras en las que se divide la letra Aleph? Que es como una cruz. Yod. ¿Cuál otra? Vav y Yod. Valor numérico Yod con su valor numérico de 10, Vav con su valor numérico de 6 y la letra Yod nuevamente la parte de abajo con su valor numérico de 10, que formando esas 3 partes diferentes o el valor numérico de esas 3 letras nos dan el valor numérico de ¿quién? 26. Y si tú somos el valor numérico de Yahweh, ¿cuánto te da? Para no entrar en detalle, es Yod, He, Vav, He, pero nos da el valor numérico de ¿cuánto? 26 de la misma manera. Por eso podemos entender quién es el Aleph, es Yahweh, y Yeshua de la misma manera, podríamos entenderlo. La palabra dice que ambos son Ejad. Dice que Él es el que revela el fin a través de ¿dónde? Del principio. ¿Y cuántos escuchamos hablar de Yeshua? Dijo, porque yo y mi Padre somos ¿qué? Uno. La palabra uno es Ejad, es una unidad. Son ambos, es el Padre y es ¿quién? Y es el Hijo. ¿Cuántos hemos escuchado el Shema? ¿O cuántos declaramos el Shema? Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Elohenu, Yahweh Ejad. Baruch Shem Kevod Malchut Leolam Baed, que es bendito sea tu gloria y glorioso por toda la eternidad. Pero ¿qué es lo que tú y yo podemos entender entonces? Que su nombre es Ejad. Santiago lo dice de diferente manera. Dice, tú crees, dice que Elohim es uno. Tú crees que Elohim es Ejad. Dice, bien haces. Y crees, dice, porque los demonios también creen y ¿qué? Y tiemblan. La importancia que tú y yo tenemos en nuestras vidas de poder decretar el Shema en todo lugar que tú y yo vayamos. Y el gran poder que tiene su nombre en medio de todas las cosas. Cuando tú y yo decretamos el Shema, estamos trayendo el reino de Yahweh sobre ese lugar. Solamente tú, Padre, eres Ejad, solamente tú eres uno por sobre
todos los dioses, por sobre todas las cosas, solamente tú eres uno y tú eres el que reina por toda la eternidad. Es traer su reino al lugar donde tú y yo estamos. Por eso la importancia de decretarlo y el gran poder que tiene de decretar el Shema en nuestras vidas y en todo lugar donde tú y yo estamos. Cuando oramos por nuestros hijos, cuando oramos por nuestras familias, en todo lugar, en todo tiempo, porque por eso es importante leer su palabra, porque ¿quién es el que nos transforma y quién es el que nos cambia? Él principalmente. La Biblia, vamos al libro de los Salmos, Salmo capítulo 8, ¿estamos ahí? Fíjate, si tú y yo podemos entender la Biblia o la palabra de Yahweh, ahorita vamos para allá, versículo 5. Si tú miras la Biblia o toda la historia, o la Biblia, vamos a llamar la Biblia, la palabra de Yahweh, es la presencia o es la historia de la presencia manifestada de Yahweh sobre esta tierra. ¿Cuántos podemos decir amén por ello? Vuelvo a repetir, su palabra o la palabra de Yahweh es la historia de la presencia de Yahweh manifestada sobre esta tierra. Su gloria, su honra, su estima, su virtud, su supremacía, ¿para quién es? Es para Él. Cuando tú y yo hablamos acerca de la estima y de la honra de Yahweh, estamos hablando, di conmigo, de su gloria. ¿Qué es su gloria? Es la presencia de Yahweh manifestada ¿dónde? Sobre esta tierra. ¿Cuántos entendemos eso? Di conmigo, la presencia de Yahweh es la gloria manifestada de Él sobre esta tierra. Vamos a llamarle de esa manera, su gloria es su presencia manifiesta de Yahweh sobre nuestras vidas o sobre esta tierra. Cuando tú y yo hablamos y decimos es que la gloria de Yahweh se manifestó, estamos diciendo que la estima y la honra de Yahweh se reflejó en este lugar, en tal lugar, vamos a llamarle de esta manera. Es su presencia manifiesta de Él en tal lugar. Cuando tú y yo decimos, ¿cuántos a veces experimentamos su presencia? Su gloria. Es experimentar su presencia manifiesta ¿dónde? En nuestras vidas, en este ambiente. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos lo creemos? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú eres la evidencia de la gloria de Yahweh manifiesta sobre esta tierra. Vamos, mira lo que dice Salmo capítulo 8. Salmo 8, versículo 5 dice, vamos a leer el versículo 4, dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Quién somos nosotros? Fíjate lo que dice el libro de los Salmos, dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y subraya esta parte que nunca se te olvide. ¿Estamos ahí? Subráyalo. Dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Dice, y el hijo del hombre para que lo visites. Versículo 5 dice, ¿lo hiciste un poco menor que los ángeles? Y lo cubriste, subraya esta parte, y lo cubriste de gloria y de honra. Versículo 6, le diste autoridad sobre toda la obra de tus manos, y todo lo pusiste debajo de ¿qué? De sus pies. En otras palabras, ¿quién somos? Tú y yo. Si tú pensabas que éramos poca cosa delante de los ojos de Yahweh, estamos muy equivocados. Porque número 1 dice el versículo 4, dice, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Dice, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Dice, y para que lo visites. Dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles. Dice, y lo rodeaste y lo cubriste con tu gloria y tu honra. Vuelvo a repetir, ¿qué significa la gloria de Yahweh? Es la estima, la gloria y la honra de Yahweh manifiesta sobre esta tierra. Por lo tanto, voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo somos la gloria de Yahweh manifiesta sobre esta tierra.
no somos cualquier cosa. Amén. Pudiéramos cerrar nuestra Biblia y irnos con esta palabra, si tú quieres. Por decirlo de una manera así, es poder entender verdaderamente que tu vida y nuestra vida tiene un verdadero propósito delante de las manos de Yahweh, y que Yahweh tiene cuidado de nosotros, y no pase lo que pase, Él sabe nuestras aflicciones y Él sabe nuestro sufrimiento. Porque Él nos creó. Somos la gloria manifiesta de Él. Entonces tú y yo podemos mirar en el libro de Génesis, que cuando Adán fue creado, en el libro de Génesis, fue creado, dice la palabra, conforme a su imagen y a su ¿qué? A su semejanza. Fue creado, en otras palabras, con la presencia de Yahweh manifiesta. Cuando hablamos entonces de la gloria de Yahweh, estamos hablando de la honra, de la estima de Yahweh, estamos hablando de su presencia manifiesta ¿sobre dónde? Sobre esta tierra. Dice, al hombre lo cubriste, el libro de los Salmos, con tu gloria y tu honra. Nos cubrió con su gloria a cada uno de nosotros. Significa que nosotros nos cubrió, número uno, con su gloria y con su majestad. El deseo del Padre, en otras palabras, es que su presencia sea manifestada y habite sobre medio de cada uno de nosotros y el medio de su pueblo. ¿Cuántos decimos amén por ello? Tú y yo, amado, tenemos una responsabilidad. Si Él nos cubrió con su estima y con su gloria, con su majestad, si tú lo quieres llamar de esta manera, el deseo del Padre era que su presencia, que su majestad, que su gloria fuera manifestada sobre esta tierra. La cosa, ¿sabes qué es que sucedió? Que Adán pecó. Pero desde los tiempos, desde la antigüedad, el deseo del Padre es tener un pueblo que pueda en sí manifestar su gloria y su estima, su honra en medio de esta tierra. Porque cada vez que el hombre pecaba, siempre Yahweh en su gran misericordia levantaba a un gran Salvador, levantaba a alguien para que pudiera manifestar su gloria sobre su pueblo. ¿Sabes qué es lo que falló? El pecado. El pecado nos aleja y nos aparta ¿de dónde? De su presencia. Cuando tú y yo pecamos, nuestros pecados hacen una gran separación entre ¿quién? Entre Yahweh y nosotros. No es que Yahweh se haya olvidado de nosotros. No es que Yahweh nos haya abandonado. ¿Cuántos a veces nos hemos sentido que Yahweh en algún momento de tu vida te ha abandonado? Y te lo puedo decir desde mi comienzo. Cuando yo empecé a conocerle y empezaba a tener mis primeros pasos como creyente, como persona, como cada uno de nosotros que venimos a los pies de Él y le venimos a conocer. Muchos de nosotros nos venimos a dar cuenta que nuestras acciones pecaminosas, nuestro pecado es aquello que nos separa delante de Elohim. No es que Yahweh se haya olvidado de nosotros, que Él se haya apartado de nosotros. Él no lo ha hecho. ¿Sabes qué es lo que nos han apartado? Muchas veces nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras acciones. Eso es lo que ha hecho una separación entre Elohim y ¿quién? Y los hombres. Por eso tuvo que venir Yeshua y manifestarse a la vida de cada uno de nosotros, pues dice, porque la sangre, dice, lo único que trae remisión de pecados es la sangre derramada. ¿Y quién tuvo que derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados? Yeshua, para que por medio de ese derramamiento tú y yo pudiéramos venir y acercarnos delante de ¿quién? Delante del Padre. Porque la palabra dice, porque sus pecados han hecho una separación entre mí y ustedes. ¿Quiénes son nuestros pecados, nuestras acciones? Por eso tuvo que venir Yeshua. Por eso tú y yo necesitamos a Yeshua sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Y cada uno de nosotros necesitamos haberle recibido como nuestro Adón y como nuestro Salvador. Vuelvo a repetir, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Es por eso que puede haber la persona más buena de este mundo y puede ser la persona más carismática y más amorosa y más amable y más atenta y más hospitalaria, y puedes darle un 100 si tú quieres en todas las áreas. Pero sabes una cosa, que dice la palabra, que la paga del pecado es muerte,
y por lo tanto todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Elohim. Porque desde cuando tú y yo nacemos con una naturaleza pecaminosa e inclinada ¿qué? Al mal. ¿Por medio de quién? De Adán, que vino, si tú quieres llamarle, esa fue la gran herencia que Adán nos dejó. ¿Cuál fue esa gran herencia que Adán nos dejó? El pecado. Por eso tuvo que venir Yeshua como una tipificación del segundo Adán, y por medio del segundo Adán tú y yo fuimos vivificados. Por medio de Yeshua. Pero ¿quién vino y pecó? Adán. Y todos nosotros cargamos con esa tendencia al pecado. Porque vuelvo a repetirlo, lo que Yahweh había hecho con Adán, Él lo había puesto en un lugar, había creado el Edén y en ese lugar había puesto a Adán. Porque ese pequeño lugar, ese Edén, si tú quieres llamarle, con todo lo que Yahweh había creado y produciendo a Adán en ese lugar, era llevar ese modelo. ¿A dónde? Hacia afuera, hacia toda la humanidad. Lo mismo que sucedió con el tabernáculo, cuando Yahweh le dio las ordenanzas a Moisés y le dijo, Moisés, cumple, dice, haz conforme todo lo que yo te ordené, conforme el modelo que te he mostrado. ¿Dónde estaba ese modelo? Ahí arriba. Y puedes leerlo. Apocalipsis habla de ese tabernáculo que está en los cielos. Y ese modelo de ese tabernáculo, ¿a dónde Yahweh deseó traerlo? ¿Hacia dónde? Hacia esta tierra. Porque el deseo y la voluntad de Yahweh era poder habitar y morar en medio de su pueblo. ¿Cuántos podemos entenderlo? Por eso estableció el tabernáculo, por eso el arca del pacto, para que Yahweh pudiera habitar en aquel lugar. Y ahora tú y yo, dice la palabra, dice que por lo tanto ahora tú y yo somos su casa, somos su gloria. Tú y yo cargamos la imagen y la semejanza de ¿quién? De Yahweh sobre nuestras vidas. Voltea con la persona que está leyendo. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad delante de los ojos de Yahweh. Somos su gloria manifiesta sobre ¿dónde? Sobre este lugar, en nuestras vidas. Donde tú y yo vamos, ahí debe de ir su presencia con nosotros. Ahí debe de acompañarnos la presencia de Él. Debe de ir con cada uno de nosotros. Vamos a Efesios capítulo 5. Vuelvo a repetir, entonces el deseo del Padre era manifestar su presencia para que habitara sobre su pueblo a través de nosotros, siendo Yeshua quien volverá por segunda vez por su iglesia, por su novia gloriosa. ¿Quién es la gloria? ¿Quién es su asamblea? ¿Quién es su asamblea? Di conmigo, es la novia del Mesías. Amén. ¿Quién es la novia del Mesías? Di conmigo, nosotros. Efesios capítulo 5. Entonces, si Él va a venir por una novia que carga su presencia, va a venir por una asamblea, o por una quejilá, o por una asamblea que carga la presencia manifiesta de Yahweh, ¿sobre quién? Sobre cada uno de nosotros. ¿Quiénes son los que cargan su gloria y su presencia? Su novia, su asamblea. Vamos a Efesios capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 27. ¿Estamos ahí? Vamos a leer un poquito más atrás. Dice así, versículo 24, dice, así que tal, dice, como la asamblea está sometida al Mesías, así del mismo modo también las mujeres, las casadas y los maridos amen a sus esposos. Esos hablan de los deberes de tanto de la mujer como del hombre, cómo debe de amar, sin entrar en más detalles, cómo debe de amar la mujer a su marido, amándolo, respetándolo, ¿qué? Versículo 24 dice, así que tal como la iglesia está sometida al Mesías, del mismo modo también las mujeres casadas deben estar sometidas ¿a quién? A sus maridos. Y ahí es donde tal vez todo el hombre puede decir, ¿ya ves, mujer? Tú te debes de sujetar ¿a quién? A mí, porque soy la cabeza. Pero mira también lo que sigue diciendo más adelante. La palabra habla para todos. Dice, maridos, amar a sus esposas, así como el Mesías amó a la iglesia y se dio a sí mismo ¿por quién? Por ella. La mujer debe de sujetarse, de someterse, pero ¿de qué manera debe de amar el marido a su mujer? Cuidándola, amándola, así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó ¿por quién? Por ella. Fíjate cómo todo va en orden. ¿Cuántos entendemos eso?
la manera. Vamos a continuar, dice versículo 26, dice, y se entregó a sí mismo, dice, para santificarla, para purificarla, dice, mediante el lavamiento por agua y por la palabra. ¿Qué es lo que hace la palabra? Nos santifica y nos purifica. Versículo 27 dice, para presentarla a sí mismo a una asamblea gloriosa, sin mancha, sin arruga, dice, ni cosas semejantes a esas, sino que sea santa y ¿qué? Sin mancha. Pero ¿qué dice? Se entregó a sí mismo para presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa. Por una iglesia que cargara la gloria manifiesta ¿de quién? De Yahweh. ¿Qué significa la gloria de Yahweh? Es la presencia manifiesta de Yahweh. ¿Sobre dónde? De Él sobre esta tierra, si quieres ponerlo de esta forma. Y si la palabra dice que Él vino para presentar por una asamblea sin mancha y sin arruga, por una iglesia gloriosa, por una iglesia que cargara su imagen y la semejanza de Él sobre ¿quién? Sobre esta tierra. Por lo tanto, nuestra responsabilidad, ¿cuántos de nosotros entendemos que tú y yo venimos y representamos el cuerpo del Mesías? Todos nosotros venimos y somos la novia ¿de quién? Del Mesías. Y si la novia del Mesías tú y yo somos, debemos de manifestar la gloria y la semejanza de Yahweh, la estima y la honra de Yahweh, ¿de quién? De Él sobre esta tierra. Tú y yo cargamos una gran responsabilidad. Si el mundo le va a conocer a Él, ¿sabes por quién lo hará? Por nosotros. Aunque Yahweh es omnisciente, es omnipotente y Él está en todo lugar, qué bueno fuera que Yahweh pudiera cambiar el corazón de cada uno. Qué bueno que Yahweh pudiera transformar a todos. Pero ¿sabes una cosa? Él nos dio un legado, una responsabilidad. Y esa responsabilidad que tú y yo tenemos es demostrar la imagen, la estima y la honra de Yahweh sobre esta tierra manifestada en nuestras vidas. Para que cuando le conozcan a Él, le puedan conocer. Cuando nos miran a nosotros, no nos miran a nosotros, le miran a ¿quién? A Él. Y sabes que para eso se necesita cargar verdaderamente la imagen de Yahweh sobre nuestras vidas. Cuando Él verdaderamente sea levantado y exaltado, si tú miras en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que hizo Moisés? Dice que Moisés levantó una serpiente y todo aquel que miraría a la serpiente, ¿qué pasaba? Era salvo. Mas también dice en el Nuevo Testamento, dice, cuando Él sea exaltado y levantado en nosotros, dice, Él haría que todos volverían ¿a quién? Hacia Él. Juan 3, creo que es Juan capítulo 3. ¿Qué es lo que esta palabra nos habla? Cuando Él verdaderamente sea glorificado y exaltado en nuestras vidas, ¿a quién mirarán? A Él. Y cuando le miren a Él, la gente será salva. ¿Cuántos decimos amén por ello? La gran responsabilidad que tú y yo tenemos, o la comisión que tú y yo tenemos, de poder entender que qué bueno que somos la estima y la gloria de Yahweh manifiesta sobre esta tierra, pero esa estima y honra y gloria debe de serse manifestada para que el mundo le pueda conocer a Él. Y tú y yo somos el producto de ello. Salmo lo dice, ¿quién es el hombre? Dice, para que tú te acuerdes de él, dice, para que lo visites, dice, porque lo has vestido con tu gloria y con tu honra. ¿Cuántos hemos pasado por luchas? ¿Cuántos están pasando por luchas? Tu vida tiene un gran propósito delante de las manos de Yahweh. No hay lucha que tú estés enfrentando o que hayas pasado sin que Yahweh tenga conciencia de ello. Aun cuando tú y yo hemos pensado que Yahweh no se acuerda de nuestras aflicciones y de nuestro sufrimiento y aún de nuestras tristezas, y a veces podemos levantar nuestro puño, nuestra mano en alto y decirle, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué has hecho? Déjame decirte, Yahweh nunca te ha dejado y nunca te ha abandonado. Y nunca lo ha hecho. Nunca te ha abandonado. Aun cuando tú y yo hemos levantado nuestras manos, nuestro puño y hemos dicho, Padre, ¿por qué has permitido que todo esto me acontezca?
¿Por qué me ha venido todo esto a mí si yo te he buscado, si yo te he amado a la manera que yo he podido con mi vida, con mi corazón y te he tratado de servir? ¿Por qué me ha venido todo esto? Déjame decirte, nunca Yahweh se ha olvidado de tu sufrimiento, ni de tus aflicciones. Dice Efesios, vamos a continuar. Cuando Adán pecó en el jardín del Edén, ¿sabes qué fue? ¿Sabes qué es lo que Yahweh había establecido en aquel lugar? La presencia de Él manifiesta sobre ese lugar. ¿Salió de dónde? ¿De Adán? ¿Qué es lo que pasó con la vida de Adán? Adán estaba en el huerto del Edén. Y dice la palabra que tanto Eva y como Adán estaban que desnudos. Mas cuando Adán comió, cuando Eva tomó del fruto que no debería de haber comido y le dio a Adán, dice que ambos se dieron cuenta que estaban desnudos. Y vino Yahweh y habló a Adán. Y les habló y dijo, ¿dónde están? Y dice que ambos se escondieron porque se dieron cuenta que estaban, ¿qué? Desnudos. El pecado, la desobediencia, fue lo que apartó la vida y el corazón de Adán y de Eva, ¿para quién? Delante de Yahweh. Cuando tú y yo pecamos hay una separación. Ya no tenían la misma confianza para hablar delante de quién. Con Yahweh como lo hacían a diario. Se escondieron. Dice que se escondieron de la presencia de Yahweh. Cuando lo formó le dio su gloria. Sopló vida sobre la vida de él, sobre su nariz. Pero ¿qué hizo el pecado? Hizo una separación. ¿En quién? Entre él y Yahweh. Y sabes que una cosa, Él vendrá ¿por quién? Por una iglesia sin mancha y sin arruga. En otras palabras, Él vendrá por una iglesia que carga su estima y la honra de Yahweh sobre esta tierra. La palabra sin mancha y sin arruga habla una asamblea así que sin pecado. ¿Cómo debe de ser nuestro andar delante de Él? Nuestro caminar. ¿Hay alguien que sea santo? No. Pero ¿por qué la palabra dice de Yahweh que seamos santos, así como vuestro Padre es santo? ¿Sabes una cosa? Nadie de nosotros es santo. Pero sí Yahweh nos dice que busquemos la santidad. Por eso su palabra dice buscar la santidad y seguirla. Nadie de nosotros es santo. Nadie de nosotros pudiera juzgar a nadie, amados. Yo no me pudiera parar en este lugar y juzgar a alguien porque no me corresponde a mí juzgar. ¿A quién le corresponde juzgar? A Yahweh. Porque tal vez si yo te juzgo a ti, yo también tengo cosas que alguien me pueda juzgar a mí. Porque todos tenemos fallas y todos tenemos errores. Y eso es una realidad, pero ¿sabes una cosa? Sí podemos hacer algo en cada uno de nosotros, que es buscar la santidad y seguirla. No puedo ser santo, pero ¿sabes una cosa? Sí puedo ir tras esa santidad, sí puedo buscar esa santidad. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Y sabes cómo se busca la santidad? Todos los días. Todos los días. Porque dice la palabra que el príncipe, la potestad de este mundo, dice es que es Satanás, dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabes que el enemigo siempre va a tratar de traer lazos, de tratar de hacernos caer, de hacernos pecar, de hacernos tantas cosas? Pero su palabra dice, resistir al enemigo y él huirá de quién? De vosotros. Todos los días tengo que buscarle la santidad. Yo puedo estar hoy aquí, pero tal vez el día de mañana pueda yo caer, que Yahweh me guarde. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Todos los días tenemos que buscarla. Cuando voy a tal lugar, la manera de conducirme, mis acciones, mi comportamiento, todo ello, porque tú y yo somos responsables de cargar la gloria manifiesta de quién, de Yahweh sobre nuestras vidas. ¿Cuántos decimos amén? Nadie, vamos a Génesis capítulo 3 y vamos a leer versículo 8. Génesis capítulo 3.
Fíjate lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 8. Dice, y oyeron a Yahweh, su Elohim, que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh, dice, entre los árboles del huerto. Y Yahweh Elohim los llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Elohim le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió a la mujer, dice, y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Fíjate, igual, esta historia no ha cambiado. Esta historia sigue igual, hasta el día de hoy. Cuando Yahweh viene delante de Adán y le dice, Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Yahweh estaba confrontando a Adán. Dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dice que estabas así? Dice, comiste del árbol que te dije que no comieras. Pero vemos que Adán no le contestó, no dijo, sí, sí comí, padre, o yo no sé. Adón, ¿qué fue lo que dijo? La mujer que me diste, que ella me dio. En otras palabras, si quieres arreglar algo, arréglalo con ella. Yo no tengo la culpa. Y mira lo que continúa diciendo, dice, y el hombre respondió a la mujer, que tú me diste por compañera, ella me dio, o sea, ya ni Eva. Es la mujer, la esposa. O sea, ya ni nombre tenía. Dice, que me diste, dice, por compañera me dio del árbol y yo comí. Dice, entonces Yahweh le dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, y yo no fui, fue la serpiente. No ha cambiado. Siempre tratamos de buscar culpables o justificar nuestros hechos y nuestras acciones. Y todas esas cosas, amados, son las que nos separan. Y desde entonces la presencia de Yahweh se perdió en sus vidas. Dice la palabra que los expulsó de aquel lugar. ¿Por qué? Por su desobediencia, por sus acciones. Y desde entonces el Padre y el propósito de Él es que es recuperar esa estima y honra y gloria que se perdió en la vida del hombre, tratar de recuperarla. Siempre. Ese ha sido el propósito constante del Padre, toda la humanidad. Si tú miras desde el libro de Deuteronomio, Yahweh dice, ¿quién diera a mi pueblo que tuviera un corazón que guardara mi palabra todos los días de su vida? Un pueblo que cargara mi estima, mi honra y mi gloria todos los días de su vida. ¿Sabes una cosa? Él desea que tú y yo mostremos el reflejo de Él. ¿Cuántos entendemos eso? Y hasta aquí voy a llegar en esta parte. Él desea que tú y yo seamos el reflejo de Él en nuestras vidas. Que tú y yo podamos reflejarle a Él con nuestras vidas, con nuestras acciones, que todo lo que tú y yo somos sea el reflejo de Él. ¿Dónde? Aquí. Y sabes una cosa, no es porque seamos, tal vez alguien puede decir, ay pastor, pero es que yo no soy tan guapo, yo no soy tan carismático, ¿cómo la gente me va a poner atención? ¿Cómo la gente me va a hacer caso? ¿Sabes una cosa? No son por nuestros atributos. Es por lo que la gente ve y por lo que la gente percibe en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. No es por nada más. No es por otra cosa. Nuestras acciones traen una separación entre ¿quién? Entre Elohim y los hombres. Fíjate lo que dice Esdras, apuntan Esdras capítulo 9, versículo 6. Dice, déjame te lo leo aquí de la versión de las Américas. Y dije, oh Elohim mío, confuso y avergonzado estoy, dice, para levantar, oh Elohim mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Eso es lo que Esdras estaba diciendo, dice, porque nuestros pecados se han hecho tan grandes que han traído una separación entre nosotros. Salmo capítulo 44, versículo 15.
Dice, cada día mi vergüenza está delante de mí. Dice, y la confusión de mi rostro, ¿qué? Me cubre. ¿Qué es lo que sucede? Nuestros pecados traen una separación entre Él y nosotros. Gracias al Padre que dice su palabra que fiel abogado tenemos para con Él, que si tú y yo pedimos perdón, Él nos perdonará todas nuestras ofensas y todos nuestros pecados. Él nos da la oportunidad a cada uno de nosotros de reconciliarnos con Él, de volver nuestras vidas, nuestros rostros y nuestros corazones ¿a quién? A Él. Y el cargar su presencia es simplemente ser portadores de la imagen y la semejanza, de la estima, de la gloria y de la honra de Yahweh. ¿En quién? En nosotros. El simplemente hecho, amado, de que la gente pueda mirar un cambio en tu vida y en mi vida, estamos cargando la gloria de Él sobre nosotros. Porque tú y yo no podemos traer esos cambios. Quien trae esos cambios es el que pagó el precio por nuestros pecados. Y vuelvo a repetirlo, no es por nuestra simpatía. ¿Quién aquí se siente muy agraciado? ¿Quién se siente muy guapo? Si levanto la mano, van a decir algunos. ¿O quién se siente un poco feo? Ni guapos ni feos. En el medio. ¿Sabes una cosa, amados? No es por nuestra simpatía. No es porque sea muy guapo. O no es porque seas muy carismático que vas a cautivar a las personas. Es lo que la gente pueda mirar, el reflejo de nuestros corazones hacia afuera. Es lo que nuestras vidas y nuestros corazones pueden cargar. Si tú miras todos los escritos, y puede parecer algo chistoso, pero es una gran verdad, y con esto quiero terminar. Si tú miras todas las veces que representan a Jesús, ¿cómo lo pintan? ¿Cómo han pintado? A ver, seamos honestos, ¿cómo han pintado a Jesús? En todos los cuadros. Con ojos azules, con ojos verdes, un semblante alargado, barba bien delineada, cabello largo, lacio, güero, rubio, perlado, ojos de color. En otras palabras, una persona ¿de qué? De buen parecer. Eso es lo que los griegos nos han pintado. ¿Quién dice que Yeshua era así? Número uno, dice que Yeshua pasaba desapercibido. Cuando estaba con sus discípulos y estaba en el camino a Maús, iba caminando con ellos, ni se dieron cuenta que era Yeshua, era como cualquier otra persona. Cuando lo trataron de juzgarlo y de apedrearlo, y estaba en medio de todos, dice que pasó en medio de todos, dice, y pasó desapercibido, nadie se dio cuenta. No era una persona muy de buen aspecto, o en cierta manera para que cautivara o llamara la atención. Había algo en él, en su vida, que cautivaba el corazón de otros. Porque no fue hasta cuando Yeshua les habló y les compartió la palabra, cuando dijeron estos hombres, sus discípulos, dice, ¿acaso no era él que caminaba con nosotros? Dice, que cuando nos compartía la palabra y se ardían nuestros corazones, pero fue hasta cuando Yeshua empezó a hablar y compartir de la palabra de las Escrituras, cuando el corazón de ellos empezó a arder. Amén. Ahora, si no me crees que Yeshua no era de buen aspecto, vamos a Isaías capítulo 53. Y es para que tomamos, no es ni de broma, sino es a veces mirar las cosas que la palabra tiene y que a veces no nos damos cuenta. Isaías capítulo 53, yo no sé cuántos los hayan mirado, yo no lo había mirado, o no había sido mi énfasis el verlo. Isaías capítulo 53, y vamos a leer el versículo 1. ¿Estamos ahí? Vamos a leer, fíjate, yo no sé si esté aquí en esta versión. Dice, ¿quién ha crecido entre nosotros y anunció? Dice, ¿a quién se le ha revelado el brazo de Yahweh? Que Yeshua dice, creció ante él, dice, como un infante,
y como raíz de tierra seca, dice, no tenía, eso está hablando de Yeshua. ¿Qué dice el versículo 2? Dice, creció ante él como un infante. ¿Quién creció? Yeshua. Dice, y como raíz de tierra seca, dice, no tenía buena ¿qué? ¿Quién no tenía buena apariencia? Dice, no tenía buena apariencia ni de esplendor. Lo miramos que no tenía buen aspecto y lo negamos. Esto habla de Yeshua. Dice, ni tenía ni buen aspecto, ni era carismático. ¿Y qué más? Y no era de una buena apariencia. Tampoco quiero pintar la imagen de Yeshua que no es. Pero en otras palabras, no era como se hablaba de David. De David se decía que era un hombre de hermoso ¿qué? Parecer. La palabra cuando hacía referencia a muchos hombres dice que eran hombres de buen parecer o de buen aspecto. De Yeshua no se habla. Pero ¿qué había en la vida de Yeshua que cautivaba a todo que se acercaba a él? Su corazón. Cargaba la imagen y la semejanza de Yahweh sobre su vida. Y el propósito de él es que tú y yo carguemos la imagen y la semejanza de él. ¿Cuántos decimos amén por ello? ¿Cuál es nuestra misión? Cargar eso que él tenía para cautivar a otros. Amén. ¿Sabes una cosa? Tú y yo debemos de cargar la palabra de Yahweh, ¿dónde? En nuestros corazones. Su palabra dice en el libro de Romanos, dice, o cómo oirán, o cómo escucharán si nadie les predica. Tú y yo somos responsables, amados, de llevar la palabra de Yahweh a aquel que no la conoce. Es nuestra responsabilidad y es nuestro llamado. Dice la palabra de Yahweh, dice, y se hablaba acerca de Yeshua. Y los que lo escucharon, estos hombres dijeron, dice, porque nunca nadie nos ha hablado como Él nos hablaba. La palabra. Esa palabra debe de estar guardada ¿dónde? En nuestros corazones. Que cuando tú y yo compartamos, hablamos con otros, que de nuestro interior y de nuestros corazones puedan correr ríos de agua viva, donde tú y yo podamos traer alimento a otros. Que otros puedan alimentarse de ello y que muchos puedan decir, nunca nadie me había hablado la palabra como Él me la ha hablado. Que podamos realmente en esta hora y en estos tiempos de tanta necesidad, como Jorge decía, en medio de tanta necesidad y en medio de tanta aflicción, sabes que hay un pueblo que está allá deseando conocerle. ¿Y sabes por quién lo hará? Por nosotros. ¿Sabes qué es lo que tiene que haber en nosotros? El amor, la compasión, la misericordia. Eran características que habían en la vida y en el corazón de Yeshua. Dice que cuando miró a las ovejas, las miró extenuadas como ovejas que no tenían pastor. Y eso es lo que debe de impulsar y mover que nuestros corazones. La compasión, el amor y la misericordia. Y sabes que esto el Padre me lo trajo a memoria. Hace unos días tuve la oportunidad de ir a orar por la mamá de Fide, que estaba en el que está, pero bendito Padre que ha tenido mejoría, ¿verdad, Fide? Tu mamá. Ahí va, poco a poco, ¿verdad? Pero va teniendo mejoría. Y ya estaba por salir y me dice, Fide, dice, vamos a orar por alguien más, por una persona. Lleva 6 meses esta persona completamente en un estado, si tú quieres, simplemente mueve poco la cabeza, los ojos hacia un lado, podría decir como un vegetal, casi de una forma. Y fuimos a orar por esta persona, Joe. Y mientras estábamos hablando por la persona, yo tenía un compromiso saliendo de ahí.
Y me dice, Fide, vamos a orar por alguien. En el momento que ella me dijo, vamos a orar por alguien, yo supe que el compromiso personal que yo tenía de un interés se había ido. Porque no iba a llegar. Y él estando hablando con ella, hablando con la señora, y le digo, ¿y por qué le vino? ¿Por qué le pasó todo eso? Y empieza a contarme toda la historia. Y me pongo para orar por el lado de él, al lado de esta persona. Y me dice ella, ¿y qué lo movió a usted? Dice, el ser pastor. Y justo cuando me pregunta esta persona, yo tengo agarrada la mano del Señor con mi mano, queriendo orar por él. Y me le quedo viendo y le digo, ¿sabe una cosa? Le digo, yo creo que el amor hacia otros. Porque eso es algo que había en la vida y en el corazón de Yeshua. Y terminando de orar por él, sentí tanta compasión, y sigo orando por la vida de esta persona, que el Padre tenga la misericordia y que le pueda levantar de ese lugar. Pero salimos de ese lugar y de poder mirar la vida de ese hombre, queriéndose levantar, tosiendo, inclinando su rostro hacia enfrente, queriendo hablar, decirme algo. Tantas cosas de algo que no tenía movimiento y quererse levantar y querer decir algo. No sabes cómo tocó mi vida y mi corazón, de que si realmente eso, amados, es lo que movía el corazón de Yeshua. La compasión y el amor por aquel que lo necesitaba. Que en cada uno de nosotros pueda haber ese amor, esa compasión y esa misericordia. Que cuando miramos a alguien más, podamos decirle, Padre, ten misericordia de esta persona. Y que en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros pueda mirarse ese amor reflejado de ¿quién? De Él. Amén. ¿Cuántos damos gracias al Padre? Y que realmente el Padre ponga en nosotros ese amor y esa compasión en cada uno. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre, por tu palabra, Padre, por tu instrucción, Padre, en nuestras vidas, a nuestros corazones, Padre. Gracias por habernos hablado en esta tarde, en esta noche. Te pedimos, Padre, que seas tú hablando, Padre, y depositando, Padre, tus palabras en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, que si aún habíamos pensado, Padre, que tú no tenías cuidado de nosotros y que tú no tenías fijos tus ojos sobre nuestras vidas, aun que habíamos pasado, Padre, por tribulaciones y por luchas, Padre, en este mundo, tu palabra dice, Padre, que tú nos has rodeado con tu estima, Padre, y con tu honra. Y aún el mismo salmista dice, ¿quién somos nosotros para que te acuerdes del hombre y para que lo visites? Padre, gracias que es en tu infinita misericordia y en tu gran amor, Padre, hacia nosotros, que eres tú quien tiene cuidado de nosotros. Que aún, Padre, podemos clamar y abrir nuestros labios, Padre, en señal de petición, Padre, y tú tienes cuidado de ello. Porque tú te acuerdas, Padre, aún de nuestros sufrimientos, de nuestras angustias y de nuestras aflicciones. Porque en tu gran misericordia, Padre, nos visitas, Padre, en nuestras moradas, en nuestro lugar, en nuestras casas, en este lugar. Tú te manifiestas, Padre, a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, que podemos sentirte, Padre. Que aunque si no podemos mirarte, Padre, tal vez cara a cara de una manera, Padre, literal, nuestros corazones, Padre, sí te pueden sentir y pueden experimentar tu presencia alrededor de nosotros. Que sea tu misma gloria, Padre, tu estima y tu honra en cada uno de nosotros. Y ese amor y esa compasión, Padre, reflejada en cada uno de nosotros. Que podamos mirar, Padre, a nuestros hermanos con ese amor con el que tú nos veías. Con el que tú mirabas, Padre, a las multitudes. Que ese mismo amor pueda haber en cada uno de nosotros. Que de nosotros puedan fluir, Padre, ríos de agua viva y llevar tu palabra, Padre, a aquellos que no la conocen. Que podamos, Padre, ser portadores de tu estima, Padre, y de tu honra
en medio de esta sociedad que está tan dolida. Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos, amén. Y amén. Y así con nuestras manos levantadas. Llevaré jeja Yahweh beis bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Isaac Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, alce su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz.